Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, hermanos. Aquí un día más con enseñanza de la palabra de Dios. Hoy tenemos el título Espíritu de Profecía. Queremos que pongamos atención a este tema que es importante para la iglesia en estos momentos difíciles, momentos que son cruciales en la vida del cristiano, porque ya estamos en una recta casi que final, en el momento donde termina el periodo de la gracia, donde la iglesia será muy pronto levantada y raptada y al encuentro con Jesucristo en el segundo cielo. Así que, hermanos, pongamos atención en el espíritu de profecía. Saludamos de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera y de mi persona a todos los hermanos que se reúnen en sus hogares durante cada domingo o durante la semana cuando tienen el tiempo y comparten estas enseñanzas, porque esta enseñanza hay que compartirlas, hermanos, no hay que quedárselas. Recuerda que cada vez que tú le das me gusta o un like ahí en este video, tú contribuyes que esta palabra llegue a más personas, rompe el algoritmo del YouTube y hace que estimule que este algoritmo mande este video a más personas. Si tú lo haces, estás contribuyendo a la expansión de la palabra de Dios. No te lo quedes, hermano. Es concebible que te lo quedes y no lo compartas. Dale tu fuerte amén, tu like y tu comentario, que son importantes. Puedes comentar allí saludando también a los hermanos en el chat en vivo cada domingo, o tu comentario ahí abajo si lo ves en otro horario, ya sea en el país donde tú te encuentres, norte, sur, Centroamérica, o a donde llegue este programa, hermano. Así que es importante que pongamos nuestro granito de arena. Recuerda que este canal es importante que siempre recalcamos acá que no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no vendemos nada, no te ofrecemos que nos mandes dinero, nada de estas cosas. Solamente nos interesa que aprendas y escudriñes la Sagrada Escritura juntamente con nosotros. Así que pon atención, busca tu cuaderno de apuntes y anota ahí todos los versículos bíblicos. Hoy traemos no tantas noticias como otros días, pero vamos a concentrarnos más en lo que dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía. Así que vamos a comenzar. Comencemos. Buscamos rápidamente en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 19:10, que nos dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí estamos viendo claramente, hermanos, que Jesús ese es el espíritu de la profecía. Aquí lo dice claramente en Apocalipsis 19:10. Anótalo y ponga atención, hermano. Es importante que todo cristiano conozca el libro de Apocalipsis, pues el libro de las revelaciones, como se le conoce también, el libro de Apocalipsis es un libro directo de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice claramente la palabra de Dios en Apocalipsis 1:1. Es la revelación de Jesucristo a su siervo Juan llevado a través del ángel Gabriel. Así que es importante, hermano, que si tú eres cristiano, si tú no conoces este libro, entonces no eres cristiano, hermano. Es importante que lo conozcas desde el principio hasta el fin, de atrás para adelante, y conocerlo en todas las profecías que están mencionadas ahí para lo que viene ahorita mismo en el futuro. Y no nos agarremos eso que no entendemos el libro de Apocalipsis, o que cuando escuchamos Apocalipsis ya tenemos terror, miedo, porque la mente lo relaciona de una vez con el fin del mundo, el final de los tiempos. Pero recordemos que la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipto, que quiere decir correr el velo, desvelar, quitar, correr la cortina. Más directamente es descubrir la verdad. Entonces, hermano, eso es lo que quiere decir Apocalipsis. Y era el acto que hacían los griegos cuando tenían una obra de arte y la tenían cubierta y le quitaban la manta de encima. Eso se llamaba apocalipto. Así que ya no puedes tener excusa, hermano, que en este canal de Sonny Daniels, este canal, tenemos más de 30 programas dedicados a este libro de Apocalipsis, donde puedes escudriñar parte por parte, capítulo por capítulo, y que salga de duda, de todo lo que tus dudas desaparezcan, pues el Señor te va a abrir los ojos, entonces vas a comenzar a comprender. Es importante que siempre oremos antes de escudriñar la Sagrada Escritura y busquemos la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a conocer todo esto que está revelado en el libro.
Solamente no es el libro de Daniel, sino toda la Biblia, todos los libros proféticos como Daniel, Isaías, Ezequiel, Joel, todos estos libros, hermanos, todos hablan de profecía, incluso el libro de los Salmos, todo habla de profecías que están cumpliéndose frente a nuestros ojos. Entonces es importante, hermano, que conozcamos entonces el libro de Apocalipsis, porque si tú no eres un estudioso del libro de Apocalipsis, y lo podemos dividir en tres partes, como lo dice Apocalipsis 1:17, que las cosas que pasaron, las que son y las que acontecerán. Todo es un libro que está dividido en tres partes, de los cuales estamos viviendo la segunda parte, que es lo que está pasando, que es capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, donde estamos ubicados al final de esta iglesia que se conoce como la iglesia de la Odisea, que es la que estamos viviendo actualmente. La época de la iglesia de la Odisea la estamos viviendo en vivo y en directo. Y muy pronto termina este periodo de gracia que culmina una vez del rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tiempo que estamos viviendo, que se está aproximando? Y concentrémonos en lo que dice Mateo 24, del 21 al 24, donde se nos hacen dos grandes avisos y dos grandes advertencias, hermano. Leamos así en Mateo 24, 21 y 24, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jamás se ha dado unos eventos que están muy pronto a acontecerse, hermano. Muy pronto vienen cosas terribles para la humanidad. Sigamos leyendo. El verso 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Acaso no estamos viendo, hermanos, que los días son más cortos? Ya no son de 24 horas. Tal vez hasta menos de 16 horas son los días. Solamente nos alcanza para hacer una faena en el día, o unas 2, 3 tareas, y no nos alcanza el tiempo. Dice el verso 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, oh, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Cuántos no se están levantando por ahí que dicen que son Cristo, el Mesías, y desaparecen, mueren? Verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos estos farsantes, estos que son predicadores, se dicen actualmente, comienzan a contratar a personas para fingir que son sanados, o para realizar efectos especiales en los templos, que cae el oro, que cae aquello, hermano, puro engaños. Y muchos están siendo engañados, miles, porque esto sucede en las mega iglesias, las iglesias que son gigantescas. Está ocurriendo estas cosas, y ahí es donde se concentra Satanás, el diablo, para engañar a un montón de gente. Son engañadores, se engañan a sí mismos y siguen engañando a otros, y ellos son engañados también. Así lo especifica claramente la palabra de Dios. Pero déjenme decirle que todos estos falsos maestros que se han levantado comienzan a darle su propia interpretación a la Sagrada Escritura. Comienzan a torcerla, comienzan a enseñar cosas que no son bíblicas. Y como el pueblo de Dios está como analfabeta bíblicamente hablando, no distingue la mano derecha de la izquierda, no saben de lo que se está hablando, y a todos le dicen amén, y todos se lo tragan a sí mismos. Pues ya no son ovejas, son como cabritos, hermanos, que comen de todo. Mira, dice la palabra en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada puede ser interpretado de otra manera. La palabra de Dios responde a tu respuesta, a tus preguntas. Él te da respuesta a la palabra de Dios, te da la respuesta. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, por sí sola. No tiene que darle una interpretación la cual no existe, no es. Y estamos viendo todo el cumplimiento de las cosas que se están dando en el mundo, hermano. Los grandes avances científicos se están dando, y todo este cumplimiento de la palabra de Dios, así como los descubrimientos que ha hecho últimamente el telescopio sucesor del Hubble, que es el James Webb, con lo cual se hicieron grandes descubrimientos con el Hubble. El Hubble, este telescopio, en el cual primera proyección fue el descubrimiento de la gran Jerusalén celestial. Fue la toma que se hizo allá en la frontera del espacio, ya al tercer cielo. Y no así el James Webb también, porque el James Webb es un megatelescopio muchísimo superior al anterior, al Hubble. El James Webb, que está ubicado a 1.500.000 kilómetros de la Tierra, cuyo lente alcanza más del tamaño de un estadio de fútbol. Es muy grande.
y los cuales están descubriendo cosas, las cuales no le dicen a la humanidad porque no quieren que entren en pánico. Y ellos están viendo cosas grandes que están ocurriendo y no le dicen a la humanidad. Claramente son los avances de la ciencia lo que estamos viendo. Y bueno, ¿qué más? Que tenemos que ahondarnos y meternos también en el conocimiento científico para describir todas las cosas, y el conocimiento científico apoya lo que dice la palabra de Dios. Busquemos lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 1, 9 y 10. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí lo puse en verde para que lo ponga atención. Abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí la palabra de Dios nos da claramente que es importante también conocer los avances de la ciencia y todo lo que está relacionado a la palabra de Dios, pues ellos apoyan lo que dice la palabra de Dios, no es que se disocien. Dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, porque el rapto y el arrebatamiento se va a dar en cualquier instante, hermanos, y mucha gente se va a quedar, pues ya no están creyendo en el rapto y el arrebatamiento, y no es una doctrina nueva que se haya inventado y sacado debajo de la manga, sino que esto viene desde el primer siglo. Se comenzó a predicar y a advertir de que la iglesia sería levantada. Es claramente, específicamente, si lo buscamos históricamente, sabemos también que la iglesia no existió en el Antiguo Testamento y no se conocía de la iglesia. No se habló tampoco del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ese misterio fue revelado entonces al apóstol Pablo, cuando dice: he aquí un misterio, no todos dormiremos. Allí, hasta el Nuevo Testamento era un misterio, tanto para los apóstoles fue un misterio. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si no fuese así, hermano, estamos viviendo un mundo de maldad, de terror, de asesinato, de crueldad, donde el prójimo le hace daño al otro, a su vecino. No hay respeto al prójimo, no hay amor al prójimo. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es un gran mandamiento ahí: amar a tu prójimo como a ti mismo. No quiere decir que vas a amarte tú primero que a los demás. Venimos a este mundo, como Jesús nos enseñó, tenemos que venir a servir, no a que nos sirvan. El Señor dio el ejemplo. No es que nosotros nos vamos a volver egocentristas y que todos nosotros, y que nos limpien los zapatos, que nos abran una alfombra roja para caminar, que si voy a predicar a tal lugar, si no me tienen agua de tal clase y no me digan nada, no, si no me pagan tampoco voy. Eso es lo que estamos viviendo actualmente, mercadería de la palabra de Dios. Págame un hotel de 5 estrellas, oye, puras exigencias, cosas que no nos fueron enseñadas a través de la palabra de Dios, ni el testimonio del Evangelio escrito. Dice la palabra de Dios que muchos se quedarán. Cuando estemos dos juntos, uno será tomado y el otro dejado. Así lo dice Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Todo esto nos está alertando, hermano, porque la palabra de Dios se cumple, y se cumple a cabalidad. No queda nada que no se cumpla, ni una jota ni una tilde. Y entonces, en cuanto al tiempo que estamos viviendo, ¿qué nos guía? El reloj profético de Dios, que es Israel. Nuestros ojos tienen que estar puestos en todo momento en Israel, y sabemos que en estos momentos están librando guerra contra todos estos terroristas, tanto del Hezbollah, que está en el Líbano, en el sur con Gaza, con los Hamas, con los hutíes en Yemen, contra Siria, contra Irán, sobre todo Irán. Todos estos países que están conspirando en contra de Israel, y estamos viendo todo esto, los inicios, los albores de lo que conocemos como la guerra de la confabulación, que nos menciona la palabra de Dios en Salmo 83, 4, del cual hemos hablado en muchas ocasiones en este canal. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Así estamos viendo, hermano, que Israel y todos sus vecinos
como lo dice Lamentaciones 1:17, serían los enemigos de Israel, y están rodeados de puros enemigos. Pero ellos desconocen lo que dice la palabra de Dios, porque todos los que se enfrenten a Israel serán despedazados, destruidos, y Jerusalén ha sido puesta como piedra pesada, el cual que se estrellan con ellos son destruidos. Todos los que se enfrentan a Israel perecen. Todos estos que se proclaman maldiciendo a Israel mueren. Así lo hemos visto a todos estos terroristas últimamente, como Ismael Haniyeh, que era el comandante mayor de los terroristas Hamas, que fue asesinado allá en el Líbano, en Beirut. Fue en Teherán, mientras que acá en el Líbano asesinaron a aquellos que dio la orden para matar a 12 muchachos que estaban allá jugando en un campo de fútbol. Y bueno, ya conocemos esa historia, hermano. Ese Sukur fue asesinado también en el mismo día que Ismael Haniyeh. Ellos dos perecieron. La palabra de Dios nos dice así, según de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y aquí tenemos que hacer la corrección, solamente que el lucero de la mañana no es el que nosotros referimos como nuestro Señor Jesús. Es la estrella resplandeciente de la mañana. El lucero, conocemos así a Lucifer. Lucero, ese fue el número de Luzbel, lucero. Aquí hay que corregir solamente esto, y de este tema hablé creo que anteriormente en la conferencia anterior. Así que aclaremos que tenemos la palabra profética más segura aquí. Todo se cumple a cabalidad, todo testifica, y es el espíritu de las profecías, que es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. En el verso 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Imagínense, hermano, el respeto por la palabra de Dios se ha perdido actualmente. Ya no se predica la verdad. La mayoría de la iglesia se está dedicando solamente al entretenimiento, a predicarle de falsas doctrinas como la prosperidad y etcétera, un pocotón de herejías que son incontables. Y el pueblo de Dios que no estudia la Biblia, que ni siquiera la abre para estudiarla, escudriñarla, son los que se tragan todas estas mentiras. Entonces comienzan y están guiando a miles de miles al abismo, al infierno mismo. Se ha perdido el respeto a la palabra de Dios, y a estos que dicen que ser maestros no han leído esto, lo que dice aquí en Apocalipsis 22:18 y 19. Están sentenciados, hermanos. Muchos hermanos se preguntarían entonces, hermanos, pero entonces ¿qué va a ocurrir una vez que ocurre el rapto? Los que nos quedemos, ¿quién nos va a predicar? Se pregunta la gente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué de esas guerras que dicen que va a ocurrir y todavía no estaban ocurriendo? ¿Cómo que no, hermano? Pongamos atención de lo que está ocurriendo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, para estar preparados para esto? En este momento tenemos que estar velando y orando para ser tomados por dignos de escapar, como dice Lucas 12:32. Así lo dice. Busquemos en Filipenses 1:7 y nos dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos nosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Este periodo que habla aquí es el periodo de la dispensación de la iglesia. En el momento que Jesús asciende a nuestros días, estamos viviendo el periodo de la gracia de la iglesia, que está a punto de terminarse. Así también lo confirma el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 24. Dice: para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así es importante que tengamos presente que estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios todavía. Y no es que se han abierto ya los sellos del Apocalipsis y estamos tocando la trompeta del Apocalipsis tampoco.
Porque aquellos que no estudian la palabra de Dios se tragan toda esta locura de gente que se disfrazan como judíos y no lo son. Se llaman roes, tienen otros títulos. Hermanos, es importante que conozcamos la Sagrada Escritura para que no se nos engañe. Son tantas las evidencias y las alertas que están señalando que viene ya el arrebatamiento, como dice Lucas 21:11. Dice que habría grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá temor y grandes señales en el cielo. Y es lo que estamos viendo en las lunas rojas, los eclipses solares. Recientemente en este año también tuvimos un eclipse solar, donde hablamos de las señales de la Aleph Tav. ¿Recordáis que hablamos de estas cosas? En Joel dice así, también en Joel 30:31, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, gran sangre, fuego, columnas de humo. Vemos estos volcanes que están haciendo erupciones, que salen esas columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Dios, de Jehová. Y no es así, también en el Antiguo Testamento se nos advierte de este terremoto que vendrá en este tiempo de la tribulación, que será un desastroso, único en su categoría. Dice así Isaías 24:18-20, y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Estamos a punto de que se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Y se destapa, entonces se comienza a desatar el primer sello del Apocalipsis. Recordemos que este tiempo que llamamos la tribulación y la gran tribulación es un periodo que comprende 7 años y corresponden a la última semana, o sea, a la semana 70 que habla de Daniel capítulo 9:27, que habla de esa semana última profética para el pueblo de Israel. Mientras que la iglesia ascienda, esté en el rapto, estemos allá arriba en el cielo durante 7 años celebrando, acá en la tierra va a haber 21 juicios de lo que conocemos así como los 7 sellos del Apocalipsis, el toque de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Es claro, hermano, que también se omite, no se escribe sobre esos 7 truenos que sonaron y que se le dijo a Juan que no escribiera. Obviamente, hermano, no estamos en el tiempo de la tribulación todavía, estamos en principio de dolores, que la tierra está gimiendo, son principios de dolores, no estamos en la tribulación. Muchos están predicando que ya estamos por la tribulación, que estamos por la mitad de la tribulación. Hermano, no es bíblico. Acuérdate que todo está escrito en la palabra de Dios, es nuestra guía, es el manual que estamos siguiendo. Y nuestros ojos puestos también en el pueblo de Israel, pues ellos son el reloj profético de Dios. Todo está escrito ahí, hermano. La semana 70 de Daniel, la semana 70 de Israel, que es esos 7 años donde el anticristo va a gobernar y va a llegar con el primer sello. Cuando se abra el primer sello, se destapa el primer sello, ¿dónde está la iglesia? ¿En el cielo o en la tierra? Vamos aquí a aclararte muy pausadamente los versículos bíblicos que apoyan que la iglesia no pasará la tribulación, y que muchos están predicando ahí que sí, que la iglesia va a pasar la tribulación. Cuando se desate el primer sello, nosotros estaremos allí con el Señor celebrando que Él fue el único capaz de desatar los sellos. Cuando se destapa el primer sello, que corresponde al jinete del caballo blanco, este jinete que viene en un caballo blanco simulando como que si fuera Jesús, pero no es Jesús. Viene con una corona y con un arco sin flecha. Salió venciendo, y para vencer, dice, este es el anticristo, quien trae una falsa paz que va a ser efímera en el inicio de esos 7 años. Porque seguidamente vendrá todos estos conflictos que vienen ahorita mismo, que son la guerra de la confabulación que hemos hablado en el Salmo 83, irán seguidas de esa guerra de Gog y Magog que habla Ezequiel 38 y 39, de los cuales hemos hablado aquí claramente. Mientras que en el cielo estamos celebrando, acá en la tierra va a haber tribulación y gran tribulación.
No podemos eliminar el arrebatamiento o unir el rapto y con la segunda venida en un solo evento. No lo podemos hacer porque dejaríamos por fuera el cumplimiento profético de la boda del Cordero, el tribunal de Cristo y la entrega de los galardones y de las coronas, la cena de la boda del Cordero. No se puede dejar todo esto por fuera. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Entonces, ¿queremos darle una falsa interpretación a las Escrituras? Eso es lo que están haciendo la gente para confundir al pueblo de Dios, al remanente, porque queda un remanente todavía que se agarra de la palabra de Dios, la palabra viva, y no está alimentándose de cosas adúlteras, palabras adulteradas. La boda del Cordero jamás puede ser omitida y unirla en un solo evento con la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo es un evento que ocurre 7 años después del rapto. Son 2 eventos diferentes. Así que pongamos atención, hermano, porque dice la palabra de Dios que quienes se queden, entonces, ¿de quién van a recibir palabra de Dios? Busquemos entonces en el libro de Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí, hermano, estos que van a llevar la palabra de Dios están siendo seleccionados en este mismo momento. Están siendo seleccionados para conformar este grupo de 144,000, que son 12,000 sellados de cada tribu de Israel. No son testigos de Jehová, no son nada de estas cosas, la locura que se están enseñando en estas sectas religiosas. Mucho cuidado, hermano, hay que estudiar la palabra de Dios. Los sellados están siendo seleccionados en este mismo momento. Israel es el que está viviendo el verdadero avivamiento, pero en forma silenciosa, porque muchos se están convirtiendo a Jesús, están aceptando a Jesús como el verdadero Mesías, pero en silencio lo están haciendo. Es obvio que el resto de los ortodoxos están recibiendo al falso Mesías, y muchos se están dando cuenta que el falso Mesías hará muchas cosas desastrosas. ¿Qué otros personajes estarán entonces una vez que la iglesia no esté? Hemos hablado de los 2 testigos que habla Apocalipsis 11 en su verso del 3 al 6. Los 2 testigos, ¿quiénes serán? ¿Será Moisés? ¿Será Elías? ¿Será Enoc? Hay muchas enseñanzas al respecto. Le invito a que estudien este canal también y lo busquen en esta enseñanza, que es muy interesante, hermano. Pues estos 2 que se van a levantar tienen la unción que tuvo Moisés, que tuvo Elías, que es lo que se predomina en la enseñanza bíblica evangélica actualmente. Pero son la unción que van a tener estos personajes, la que tuvo Elías para levantar la voz al cielo y decir que se cierra no va a llover, no lloverá. Y así lo dice la palabra de Dios, y leámoslo, así lo dice en Apocalipsis 11, 3 al 6. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días, eso corresponde a 42 meses. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí, hermano, el problema va a ser que no va a haber agua. No va a existir agua, hermano. Aquí lo dice que se va a parar por 1260 días mientras duran la profecía de estos 2 testigos. Y estos 2 testigos tienen ese poder, hermano. Estos 2 testigos tienen ese poder, el cual se va a suspender el agua en la tierra, no va a llover. Entonces se va a pelear por el agua. El agua también se convertirá en sangre. Recordemos en estos juicios que cae un meteorito que cae sobre las aguas dulces y la envenena. Estamos hablando del meteorito que menciona la palabra de Dios como el ajenjo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14:6. Y esto es para advertirle de que cuando estos 2 testigos ya sean asesinados y desaparezcan los 144,000, porque Satanás se le permite vencerlos y asesinar a los 2 testigos expuestos en la plaza
y su cuerpo es puesto en la plaza por 3 días y medio y el Señor los llama después, vengan, levántense, vengan acá, suban. Frente a las miradas de millones de personas que van a estar viendo esto por vía en directo por internet, por celular. Tendrán temor, temblará la tierra, un terremoto se dará, morirán 7,000. Son cosas impresionantes que están por darse, que no son como unas películas que se están presentando actualmente. Nada se compara a esto, hermano. Dice la palabra de Dios que posteriormente de esto, un ángel se va a encargar de llevar el evangelio eterno. Así dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Definitivamente, entonces el evangelio será llevado hasta el final por un ángel. Así dice la palabra de Dios. Entonces, en esos tiempos de tribulación, donde están los 144,000, ¿qué nos dice el libro de Isaías 66:19? Pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Luz, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y llevarán en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 7:14, en referencia a esa pregunta que dice, pero hermano, los que se queden, no se vayan en el rapto, ¿podrán entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, sí entrarán, no todos, porque hay requisitos aquí y cosas que el Señor pone en claro que no se puede hacer, y si las rompes, entonces así que no vas a entrar. La única manera de entrar al reino de los cielos será dando tu vida, muriendo, vas a ser decapitado. Si te quedaste y no te fuiste en el rapto, tendrás que morir torturado y sin cabeza. Entrarás al reino de los cielos, porque la palabra de Dios lo dice claramente, que en el tiempo de la tribulación muchos serán salvos también, pero serán salvos muertos. En el rapto son salvos vivos. En la semana 70, en la tribulación, en la gran tribulación, serán salvos que tendrán que morir, salvos muertos. Dice la palabra en Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, entonces son los que han salido de la gran tribulación. Cuando se le hace pregunta a ese montón de personas que estaban allá arriba, ¿quiénes son estos? Le pregunta el anciano y dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, dice Juan. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Definitivamente, entonces, hay muchos que saldrán de la gran tribulación. Dice Apocalipsis 7:9, después de esto, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Imagínense, hermano, una cantidad que no se podía contar, una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, Apocalipsis 7:9, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Definitivamente, hermano, vamos a estar allá mucha gente que se quedarán, mucha gente que no se van ahí en el rapto, tendrán que morir, ser mártires, morir como los otros hermanos. Cuando vemos a todo esto decapitado, la palabra de Dios nos menciona también que en ese tiempo de la tribulación muchos querrán tener de su lado a un judío. Dice Zacarías 8:23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Veis? Entonces, todos van a querer tener a un judío de su lado. De estos 144,000. La semana 70 está a punto de darse, hermana. Está a punto de iniciar y la gente no sabe, no se está preparando. Ven señales, falsas señales, porque con todos los efectos especiales que existen ahora, cómo se engaña a través de la inteligencia artificial a muchas personas, como todo esto fake news y todas estas cosas que existen, donde agarran tu rostro y te ponen a hablar y decir cosas que tú jamás dijiste o que hiciste. El engaño está en la tierra ahorita mismo.
dice la palabra de Dios en Mateo 24-23, como lo estamos viendo de esas advertencias. Si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. No podemos caer en la trampa, porque en el momento de que ya se dé el rapto, entonces sí va a entrar con todo el anticristo. El anticristo va a entrar con toda su fuerza a devastar lo que queda. Lo que queda del mundo y lo que queda del pueblo de Israel. Porque ellos serán atacados y acorralados al final de la semana 70, donde serán librados por Jesucristo, y nosotros, los ejércitos celestiales, nosotros vestidos de ropa blanca, de lino fino, finísimo, resplandeciente, descenderemos con el Señor, donde vamos a atrapar. Entonces el Señor, con el poder de su boca, va a atrapar entonces al anticristo y al falso profeta, los cuales serán los primeros que van a inaugurar el lago de fuego, y Satanás será atado por 1000 años. El anticristo en estos 7 años, a la mitad de la semana 70, dice, a la mitad se quebrantará, se rompen los sacrificios. Entonces viene ese pacto que hizo Israel con el anticristo, es roto, y comienza la angustia de Jacob, que habla Jeremías 37. Esa angustia de Jacob, que es la angustia de Israel, la persecución para poder exterminarlo y borrarlo del mapa. Pero ellos serán protegidos en el desierto por la mano de Dios, no van a ser localizables por el anticristo. Pero bueno, a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, se impondrá entonces esa marca que habla Apocalipsis 13, una marca obligatoria, sobre la mano derecha o en la frente, que no esperemos que sea este mismo número. Este es el número que se le dio al número de la bestia de turno en ese tiempo juliano, que fue el 666, en la traducción de la Biblia del griego al latín, a través de la Vulgata de San Jerónimo, que hemos dicho aquí en muchas ocasiones. La marca de la bestia será obligatoria. Aquel que no la tenga, no la porte, no podrá hacer nada. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, 16, 18, nadie podrá comprar y vender sin la marca. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca. Es importante que sepas esto, hermanos. Todos estos que no van a la iglesia, que se sacan 1000 excusas, ¿quién no te dice que en ese tiempo no van a aceptar la marca? Si tú tienes un dolor de cabeza o un dolor estomacal, no vas al culto, no vas al domingo a la iglesia, ¿cuál va a ser la excusa en ese tiempo? Si te van a torturar y van a decir, si no te pones las marcas, tu familia va a morir de hambre, no va a tener atención médica, no va a tener alimento, no va a tener vivienda. Si no te pones la marca, vas a morir. Bueno, definitivamente vas a tener, para entrar al reino de los cielos, morir por Cristo y no aceptar la marca. Aquel que acepte la marca está condenado ya al lago de fuego, hermano. De ahí, si no, Dios no te perdona 3 cosas, que son la blasfemia contra el Espíritu Santo, cometer suicidio contra uno mismo, y número 3, implantarse la marca de la bestia. Son 3 cosas, y anótalo ahí, hermano. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia es algo evidente y claramente especificado en la Biblia, que lo habla 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18. Y esta trompeta es tocada por el mismo Jesucristo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. No es tocada por un ángel, es por nuestro propio Señor Salvador Jesucristo el que va a tocar esa trompeta. Y no es la trompeta de los 7 juicios, que es tocada por un ángel. Hay muy clara enseñanza sobre estas cosas. Y mira aquí lo que dice Apocalipsis 24. En cuanto hablamos de que tú, para entrar al reino de los cielos, vas a tener que entrar sin cabeza. Entonces mira, dice Apocalipsis 24. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estamos viendo claramente aquí, hermanos, que para entrar al reino de los cielos, si te quedaste en el rapto, vas a tener que ser ejecutado, porque ahí, si te pones la marca, donde te pones la marca, estás perdido. Ahí nunca más vas a entrar al reino de los cielos, vas al lago de fuego con Satanás, quienes están primeramente allá, el anticristo y el falso profeta, esperando. En Apocalipsis 24, lo decapitado, anótalo ahí.
Y este Apocalipsis 11:15, que es para aclarar que este ángel que toca la trompeta, el séptimo ángel tocó la trompeta, no es la trompeta que suena, que menciona 1 Tesalonicenses 4:16 al 18. Acá la trompeta, aquí en este capítulo de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, es claramente que es nuestro Señor Jesús y no es un ángel. Las trompetas y la diferencia son una conferencia aparte que se ha dado, y es claramente las diferencias, donde se da el rapto y también la segunda venida, que son dos cosas diferentes. Hay diferencia aquí entre la trompeta del arrebatamiento, que esa trompeta no la va a escuchar todo el mundo. Esa trompeta solamente la va a escuchar quienes estemos velando y ahí persistiendo para entrar y irnos en el rapto, los que estemos velando. Y ahí nos puedes buscar en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18 y 1 Corintios 15:51 al 53. Y acá la juicio de la trompeta, que son otras cosas, en Apocalipsis 11:15. Hay que estar velando, orando en todo instante para ser digno de escapar. Donde la palabra escapar viene del griego es fuego, que quiere decir sacar eternamente de la tierra, fuera de la tierra. Hay que estar persistiendo, hermano, para poder entrar al reino de los cielos. Hay que luchar, no es fácil. Hay que luchar todos los días, hermano. Y aquí te voy a presentar una serie de evidencias bíblicas que nos contribuyen a aclarecer esa idea de que la iglesia pasará o no la tribulación. Aquí vamos a esperar que la Biblia te responda directamente. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Qué está ocurriendo aquí en Apocalipsis 5:9? Que el Señor va a desatar el primer sello y nosotros, la iglesia, estamos allí celebrando, o sea, porque nos fuimos ya en el rapto. No estamos en la tierra, estamos en los cielos, estamos celebrando, somos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No estaba refiriéndose a seres celestiales allá arriba, estaba refiriéndose a nosotros los humanos, los que estamos aquí, a la iglesia, que estaremos con Él allá arriba celebrando. Ahí estamos claritos. Busquemos también en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, la cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? Desde el tiempo de la tribulación, hermano. Nos salva de la ira, no pasará la ira, no pasará la tribulación. Ahí está claramente, hermano. Otro versículo más. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es claro que la esposa, la iglesia, no pasará la tribulación, no pasará. Ahí está puesto, no nos ha puesto Dios para ira. Claramente, ahí lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:9. Buscamos también en Romanos 5:9. Por mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estamos viendo muy claro, hermano. Y en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Acaso está diciendo que la iglesia va a participar y sufrirá la tribulación, pasará la tribulación? No. Todo esto para probar a los que moran sobre la tierra, hermano. Es claro que la palabra de Dios te está respondiendo que la iglesia no pasará la gran tribulación. Es evidente que en estos tiempos estamos en el tiempo que la gente está inventando una serie de herejías, sandeces, no respetan la palabra de Dios, comienzan a inventar cosas que no están escritas en la palabra de Dios, le agregan, le quitan y no respetan las advertencias que se hacen en Apocalipsis, como lo dijimos, que aquel que le quite o que le aumente o que le agregue, están condenados, hermanos. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Estamos viviendo en estos tiempos que son de apostasía, hermano. ¿Y que es un apóstata? Aquel que conoció la verdad y se cayó del fundamento de la verdad y comenzó a agarrar y transversar todo y doblarlo, torcerlo para su beneficio, sacándole el dinero a la gente, que eso es lo que ellos quieren.
hacerse millonario a base de la oveja de la iglesia. La apostasía venidera que nos testifica la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, del verso 1 al 9. Tenemos una lista completa de los más conocidos apóstatas de estos tiempos en Latinoamérica, los cuales podemos buscar en internet fácilmente y los podemos ver allí. Los apóstatas de la fe, los cuales viven sacándole la plata, la lana a la gente que anda desesperada buscando que Dios le haga un milagro y venden los milagros de Dios por dinero. No sé, hermano, totalmente son herejes. Ellos todos tienen su condena ya. Nosotros no los condenamos, ellos mismos se han condenado y nos siguen la palabra de Dios. Y un apóstata que se convierta y se arrepiente de su camino es bien difícil. ¿Será posible que un apóstata entre al reino de los cielos? ¿Será que un apóstata podrá recibir el perdón de Dios? ¿Será posible eso, hermano? Estos son falsos Cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Toda esta gente están engañando a miles de personas, pastores que son apóstatas. Aquí está, como vemos aquí, a Benijín, que quiere enderezarse. ¿Quiere enderezarse? Es la pregunta. Estamos en los últimos días. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Será posible o imposible que un apóstata rectifique su camino? En el libro de Juan, en capítulo 15, de los versos de 2 al 6, nos habla de eso de los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la palabra de Dios, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ellos se han separado de la divinidad de Jesucristo, ellos se creen ya dioses junior, como lo dice un tal por ahí, que le maneja el catch. Por allá hay muchos predicadores que están predicando herejías. Y el pueblo de Dios, si no estudia y escudriña la Sagrada Escritura, es enredado y confundido por este tipo de personas que tienen unas palabras que son muy persuasivas y son como que crean una serie de procesos de hipnotismo en la gente y que lo idiotiza y no lo dejan pensar. Si buscamos la palabra de Dios, si estos apóstatas pueden ser o no rectificar su camino, que dice el libro de Job en 13:16, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y aquí el impío, esta palabra que se utiliza, viene del hebreo rachá, como lo vamos a mencionar más adelante. Anótala ahí, rachá. Según de Pedro 2:1 nos dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estamos viendo que te hablan muy bonito, tienen una palabra de persuasión magnífica, una capacidad oratoria excelente, y confunden y engañan a muchos. Y los engañados son aquellos que no escudriñan la Sagrada Escritura. Pero mira qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 6, del verso 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí la palabra de Dios dice que es imposible, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Aquí la palabra de Dios está siendo clara, hermano, nos está diciendo. Pero analicemos también la parábola también del hijo pródigo, que se gastó toda su herencia y le responde: Padre, he pecado contra ti en el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y le responde: pero el padre dijo a su siervo: pronto traed la mejor ropa y vestido, ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traerlo al becerro engordado, matarlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto
y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Así lo dice, lo puedes buscar en el libro de Lucas 15, del verso 17 al 24. Entonces podemos ver que el Señor es grande en misericordia. Grande en misericordia. Los límites de la mente humana no pueden alcanzar a lo mínimo de la mente de Dios. No pueden alcanzar, no le llegan ni a los talones, a nada, hermano. Nuestros conocimientos, nuestros pensamientos son nada al lado de Dios. Esta palabra, conocida como apóstata, que utilizamos actualmente, viene del hebreo rachá, que quiere decir también impío. Y si lo leemos aquí en Isaías 55, verso 7, dice: deje el impío, o sea, rachá, impío, apóstata, su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios es amplio en perdón. Claro que sí, es bien difícil que estos apóstatas se rectifiquen su camino, pero eso, al que Dios le place darle el perdón, se lo da. Dios puede hacer eso, nosotros no lo podemos hacer. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Hechos 2:21. Y en Isaías 1:18 nos dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran así como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Isaías 55:1 también nos dice así: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Juan 6:37 dice así: al que a mí viene, no le echo fuera. Es importante que Dios es grande, grande en misericordia. Y Él no tiene mucha paciencia. Por eso es que Él todavía no ha ordenado a que Jesús toque la trompeta. Porque ni Jesús sabe el momento, ni los ángeles. Solamente el Padre sabe. Solamente el Padre sabe el momento que se va a dar el rapto, el arrebatamiento. Muchos están hablando que ahora, que el 18 de septiembre se dará el arrebatamiento. No podemos dar fecha, hermano. Eso está prohibido por la palabra de Dios, por la Biblia. No se va a contradecir. Nadie sabe ni el día ni la hora. Que hay enseñanzas que explican que sí, que para la fiesta de la trompeta, que Jesús va a venir a cumplirla, que eso corresponde a un mes de septiembre, que en hebreo ya sería en Tishri, en 11 de septiembre, por ahí hay una enseñanza que hablan de esto, pero no podemos ponerle fecha en el momento del rapto, porque nadie sabe, solamente el Padre. Y una vez que tú confieses su nombre como tu Salvador, Dios nos da ese título, esa potestad, ese gran título de ser hecho hijo de Dios. Así lo dice Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros nos vamos a vestir de lino fino resplandeciente. Nosotros, la iglesia. El lino fino son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hay que estarnos preparando, quitando todas esas cosas que ensucian nuestro vestido, nuestra vestidura, y corregir nuestros caminos. Busquemos más de Dios. Oremos, hermano, porque ya se está acercando momento, como dicen las noticias aquí en Israel. Estamos viendo este movimiento que se está dando en Israel en esta semana. ¿Será construido un tercer templo en Jerusalén, en el cual se sentará el anticristo? La respuesta es sí. Sí se va a levantar el tercer templo, pero el tercer templo se levantará. Ya la iglesia no está aquí. Eso será en el tiempo de la tribulación. Y ya se ha dicho que se levanta en 40 días, se levanta el tercer templo. El tercer templo se puede levantar en 40 días, según todos los planos están hechos ya especificados. Ahora, no podemos saber en qué momento, cuándo, pero ya sabemos que ya está muy cercano. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el anunciamiento por parte de los israelitas, de los ortodoxos, de los rabinos ortodoxos, que dieron culminación esta semana, finalizaron los preparativos para
para el sacrificio de las vacas rojas, para la purificación del tercer templo. Entonces, si tomen esas cenizas, son las que van a purificar el tercer templo. Esta vaca roja que ha sido seleccionada desde Texas, salieron, hemos enseñado acá, y quitando ya en Israel, son analizadas con lupa, porque no pueden tener ningún pelito blanco. Y así estamos viendo que se les es permitido desde ya en forma abierta orar en el Monte Santo. En toda esta área donde está la mezquita de Alcázar, se les es permitido entrar a los judíos. Todo ello nos está alertando de que el tiempo ya está por finalizar. Y hemos presentado aquí este cuadro no para asustarte, sino para alertarte, para que sepas que el tiempo ya se está acabando y estamos al fin del siglo, en el cambio de milenio, y los últimos 1000 años que faltan son el gobierno milenial de Cristo, y el periodo que por terminar, entrarlo a los 6000 años, ya está por culminar. De Adán a Abraham fueron 2000 años, de Abraham a Jesús fueron 2000 años, y en nuestro tiempo, ¿cuántos años hay la diferencia? Tenemos un calendario hebreo, un calendario gregoriano, la diferencia es de 5 días. Si tú agarras 2024 y lo multiplicas por 5, te das 10.120 días. 2024, eso es en años. Y lo divide entre 360 días, te va a dar 28.11 años. Lo resta de 2024 nos va a dar 1995. Esta es la fecha sumada a los 4000 años que ya llevamos el conteo de Abraham hasta Jesús. Nos dan en el año 5995. Es la fecha que nos dice que ya vamos llegando a los 6000 años ya, hermano. Y así vamos a ver. Entonces también con los caraítas, quienes son los que llevan el conteo exacto, no quitaron los 210 años que faltaban de la estadía de Israel en Egipto. Y sacamos la cuenta que si sabemos que vamos al calendario hebreo, vamos a tener que estamos en el año 5784 y sumarle los 210 años que trajeron los ortodoxos, los hebreos, los rabinos ortodoxos. Si tú le sumas entonces los 210 años aquí, te va a dar 5994. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que estamos a 5, a 6 años que entremos al otro milenio, 1 año más, 2 años más, 2 años menos, pero todo nos está alertando de que Cristo viene, que se va a dar el rapto y toda la profecía se va a dar una tras otra de forma rápida, instantánea. Dale captura a estas imágenes y analízalo, hermano, porque para Dios, como dice 2 Pedro 3:8, un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Todo está dicho, hermano. Todo está dicho, Cristo está a la puerta, el rapto del arrebatamiento está a la puerta. Todo indica que va a ser muy pronto, no sabemos el día ni la hora, pero ya debemos estar velando, orando. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, espero que sea de gran aprovechamiento para tu crecimiento espiritual. Y no debe de estar velando. Busquemos cada día más y más de Jesucristo. Nos vemos así si Dios lo permite, hermano. Shalom, shalom, alejein. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,